Ok, entonces vamos a hablar ahora sobre otros estimadores. Vamos a continuar en nuestra travesía de estimadores equivalentes a fin con un valor de quiebre del 50%. Y el siguiente en la lista son los estimadores MBE. MBE significa, voy a escribirlo aquí, Minimum Volume Ellipsoid. Es decir, estimadores del elipsoide con volumen mínimo. Estos estimadores MBE fueron desarrollados un poco después de los estimadores MCD en 1985. Los estimadores MCD fueron desarrollados creo que un año antes, en 1984. En todo caso, un año después, el mismo Peter Russell desarrolló los estimadores MBE. Y bueno, estos estimadores MBE usan una idea muy similar a los estimadores MCD. La idea que usó Peter Russell es, ok, eh, nuevamente vamos a utilizar una cobertura H, donde H es un número entre más o menos n dividido para 2 y n. Recordemos que H en la cobertura en los estimadores MCD terminaron en el valor de quiebre del estimador. Y acá H cumple una función similar, es la cobertura. Miramos a un subconjunto de tamaño H de tal manera que minimicemos el determinante de la matriz de covarianzas clásica en ese subconjunto H. Entonces miramos al vector mu de medias entre todos los vectores mu de medias y matrices positivas definidas, sigma, entre todos los vectores reales mu y todas las matrices positivas definidas sigma, buscamos su conjunto de tamaño H que minimice el determinante de la matriz de varianzas y covarianzas. Pero aquí hay algo más. De tal forma que la solución de este problema satisfaga esta condición, que el número de observaciones que produzcan una distancia Mahalanobis robusta menor a esta constante al cuadrado sea de al menos h. Si nosotros nos fijamos en esta condición, nos encontramos con la ecuación del elipsoide en grandes dimensiones. Esencialmente aquí vemos esta forma cuadrática determina un elipsoide y miramos entonces a un elipsoide de tal forma que el número de observaciones que se encuentran dentro de ese elipsoide sea de al menos h observaciones. Entonces buscamos en su conjunto de tamaño h que produzca un determinante mínimo de la varianza de la matriz de varianza del vector. Bueno, un subconjunto H que produzca un vector de media es una matriz sigma cuyo determinante sea mínimo eh, bajo la restricción de que esa solución produzca un elipsoide que contenga al menos H observaciones. Claro, eh, esto se ve, lo que he hablado se escucha un poco complicado, pero podemos simplificar un poco digamos, la definición de este estimador, porque aquí nosotros vemos que tratamos de minimizar el determinante de la matriz sigma.
y se puede mostrar que el determinante de sigma, el volumen de un elipsoide es proporcional a la determinante de la matriz de covarianza. Y el elipsoide viene determinado por esta forma cuadrática, como acabo de decir. Entonces, en realidad lo que estamos buscando es un elipsoide de mínimo volumen, porque como dije, este determinante sigma es proporcional al volumen del elipsoide. Buscamos un elipsoide de mínimo volumen que contenga al menos H observaciones. Entonces, esa es la definición de este estimador. Y como dije, H aquí determina nuevamente el valor de quiebre de este estimador. Si nosotros usamos una cobertura de más o menos la mitad de las observaciones, el valor de quiebre es óptimo, es decir, el 50%. Ahora, este estimador es bastante fácil de comprender, así como los estimadores MCD, estos estimadores MBE son fáciles de comprender, pero tienen limitaciones. Y la gran limitación es que, a diferencia de los estimadores MCD, estos estimadores MBE no son asintóticamente normales. Y decíamos que ese tema de que los estimadores sean asintóticamente normales nos permiten a nosotros facilitar la inferencia. Sabemos que el estimador sigue una distribución normal, en base a eso podemos construir un procedimiento inferencial. Pero para los estimadores MB esto no es el caso. Además, se puede mostrar que estos estimadores MBE no son tan eficientes en la práctica. A pesar de que es una idea bastante sencilla, tiene estas limitaciones. No es asintóticamente normal y tampoco son tan eficientes. Bueno, a diferencia de los estimadores MCD, por lo menos los estimadores MCD sí eran asintóticamente normales, a pesar de que tampoco eran tan eficientes. Decíamos que podíamos incrementar la eficiencia con un paso de reponderación para el caso MCD.